Y muy buenos días y sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En este caso, en este video, exploraremos definiciones y conceptos del lenguaje de programación de Java. Y bueno, el primer punto, ¿qué es Java? Y Java es un lenguaje de programación versátil que ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de aplicaciones durante décadas. Su popularidad y fortaleza en diferentes dominios hacen que sea una habilidad para los desarrolladores de software. Java fue desarrollado en la década de 1990 por James Gosling y su equipo en Sun Microsystems. Una de las principales razones para crear Java fue la necesidad de un lenguaje de programación que fuera altamente portátil. La empresa de Gosling estaba interesada en aprovechar las oportunidades en la creciente nueva innovadora, la World Wide Web, o mejor conocida como la WWW. Y bueno, Java se desarrolló pensando en la programación de red dentro de este nuevo tipo de inventos. Y Java ha evolucionado con el tiempo y se ha mantenido relevante gracias a muchos programadores que prefieren usar lo clásico para ejecutar sus diversos usos. Y como por ejemplo Java tiene diversos usos como el desarrollo de aplicaciones o el Internet de las cosas, o incluso puede funcionar como un lenguaje de programación que dé una introducción en el tipo de enseñanza en las escuelas. Con esto en mente vamos a explicar cómo deberíamos empezar a programar una vez teniendo en mente lo que es Java. Y bueno, para empezar a programar en Java necesitas configurar un entorno de desarrollo. Esto implica la instalación de un JDK o traducido, un Java Development Kit, o traducido al español como kit de desarrollo de Java. Este es un kit el cual te incluye el compilador de Java, el JavaC, el cual prácticamente te va a permitir compilar todos los códigos que escribes. Ahora, ¿dónde lo escribes? Pues para eso tienes que también utilizar un IDE, lo que vendría siendo un entorno de desarrollo integrado. Uno de los entornos o editores de código más usados y el que mejor se recomienda para principiantes es el Visual Studio Code. Aquí también se adjunta una estructura base de una vez que ya tengas instalado el kit de desarrollo de Java y entres a lo que vendría siendo el Visual Studio Code. Una estructura base es la de acá, empezando obviamente por el nombre de la clase, el cual vendría acá a representar el public class, es un nombre descriptivo de la clase principal. Y para explicar también esto de los inicios de Java, uno de los principales métodos que se va a usar durante los primeros programas va a ser el public static void main, el cual es un método main que se explicará en diferentes videos. Una vez que tengas escrito tu código ya para finalizar el inicio de Java, lo tienes que ejecutar en el CMD. Lo que tienes que hacer aquí es, obviamente, después de tener tu archivo extraído del editor de código, lo tienes que ejecutar como .class, y ahí es donde interviene lo que vendría siendo el kit de desarrollo de Java. Tienes que guardar el archivo de edición dentro de una carpeta. En la parte superior, en lo que vendría siendo la dirección de la carpeta, introduces lo que vendría a ser el CMD. Una vez ahí, ya con el kit de desarrollo de Java, puedes ejecutar una de las virtudes que te da este kit, el cual es la compilación de Java o JavaC. Compilando esto, pondrías JavaC adjunto al nombre de la clase, en este caso, por ejemplo, clase 1. Entonces, la estructura de ejecución sería JavaC, espacio, clase 1.java. Y es así como se te crea, primeramente se te ejecuta el código y aparte se te crea un archivo .class. Y estas serían prácticamente las bases de cómo empezar ya a realizar tus programas. Bueno, se instala el kit de desarrollo, se instala un entorno de edición, aquí también está una estructura base, y finalmente también se explicó cómo se debe de ejecutar. Ahora, en los editores de código volvemos al mismo editor, el Visual Studio Code. Y bueno, primeramente, un editor de código es una herramienta que te permite escribir y editar un código fuente de programación. A diferencia de un IDE, un editor de código suele ser más ligero y se centra en promocionar funciones básicas como resaltado de sintaxis y gestión de archivos. Algunos ejemplos populares de editores de códigos están ya el mencionado Visual Studio Code.
Una característica de estos es que son altamente personalizables y son ampliamente utilizados con programadores que desean un control más directo sobre su entorno de desarrollo para sus problemas. En el siguiente punto, para entender lo que es más Java, nos situamos aquí en el tema de variables y constantes. Y bueno, en Java las variables se declaran utilizando un tipo de dato. Aquí tenemos los tipos de datos, que en este caso son los más básicos. Y para definir un tipo de dato, tenemos diferentes códigos que se adjuntan adentro de este lenguaje de programación. Para definir un tipo de dato entero, como por ejemplo el número 1, 2, 10, etc., podríamos utilizar el int. El int, como por ejemplo aquí, int número es igual a 42. Para insertar o definir tipos decimales utilizamos el carácter double y prácticamente este es el que nos deja ingresar o definir datos, definir datos que sean decimales. También tenemos otros como el char, el cual es de un solo carácter, ya sea texto o número, y el boolean, el cual es un tipo de definición para definir prácticamente una variable y saber si esta variable es verdadera o es falsa. Finalmente, uno de los más comunes es el string, el cual es un lenguaje el cual te va a permitir definir una variable de tipo carácter, como por ejemplo un nombre o un color. Una de estas características es que son valores definidos que no se pueden cambiar, es decir, son datos constantes. Ahora, las condicionantes. En Java, una condición se refiere a una expresión lógica que se evalúa como verdadero o falso. Las condiciones se utilizan en estructuras de control de flujo, como las declaraciones, una de las más conocidas, el if y el else. Prácticamente, una de las estructuras, aquí de lo más resumido, es que si una condición se cumple, entonces el programa va a realizar un proceso. Caso contrario, dicha condición no se cumple, no es verdadera, el programa va a realizar otro proceso. Estas condiciones son fundamentales en la programación, ya que permiten que un programa tome decisiones y realice diferentes acciones en función de ciertas circunstancias. Aquí un ejemplo, definimos con int, el cual nos ayudaba a definir valores enteros, la edad de 20. Entonces abrimos nuestro tipo de condicionante, el cual es un if, el cual en español es si, y un else, el cual es un caso contrario. Entonces, si if la condición, en este caso edad, es mayor o igual a 18 años, el código te va a imprimir una pantalla, el cual va a decir que eres mayor de edad. Caso contrario, la condición no se cumple, el programa te va a saltar una impresión en pantalla, la cual va a decir que no eres menor de edad. Ahora, el siguiente tema, el penúltimo, es la estructura switch-cache. Y en Java esta es una forma de control de flujo que se utiliza para tomar decisiones basadas en el valor de una expresión. Esta proporciona una forma más eficiente y organizada de manejar múltiples condiciones que pueden tener diferentes acciones asociadas. La estructura básica del switch. Tenemos el switch, entre comillas, la expresión que nosotros queremos definir o queremos basar depende de las decisiones de esa expresión. Y podemos ver aquí, la expresión se evalúa y se compara con los valores de los dos casos. Esta expresión debe ser un tipo de datos compatible con los tipos de datos de los casos. Por lo general, esta es una variable de expresión que se quiere evaluar. Luego tenemos los case. Por ejemplo, en el caso de que el día sea lunes, el código te va a imprimir el primer día de la semana es lunes. En el otro caso, trabajamos con la misma instrucción y si el día en cambio es martes, el código te va a poner hoy es martes. Entonces los case prácticamente se especifica un valor que se compara con la expresión. Si la expresión es igual a tal valor, se ejecutará bloque de código que sigue. Finalmente tenemos el default, y los breaks, obviamente. Esta instrucción se utiliza para salir del bloque de switch y cada vez que se ha ejecutado ya un caso. Si no se usara este break, el flujo de control continuará ejecutando los bloques de código de casos siguientes sin tener un freno, incluso si la condición no se cumple.
Finalmente tenemos el default, el cual es opcional y se ejecuta cuando la expresión no coincide con ninguno de los valores de los casos anteriores. Funciona como cualquier otro caso y puede usarse para manejar situaciones que no se ajusten a ningún caso específico. En este caso, esto sería como un error o el default es una condición que no se va a cumplir, entonces, por ejemplo, no es un día válido. Finalmente, el bucle for. Entonces nosotros tenemos que... ¿Qué es un bucle for? Un bucle for en Java es una estructura de control de flujo que se utiliza para repetir un bloque de código un número específico de veces. Es especialmente útil cuando sabes de antemano cuántas veces deseas que se ejecute un conjunto de instrucciones. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo más detallado del bucle for. Entonces primeramente entramos a nuestro editor de código, el cual se le recomienda que es el Visual Studio Code, y tenemos aquí ya lo que vendría a ser un código ya realizado. Vamos a explicar este código y vamos a relacionarlos con los conceptos que hemos visto anteriormente. Primero, para este código nosotros hemos importado una galería, la cual es de tipo scanner. Esta galería de tipo scanner lo que nos deja es que el usuario ingrese los datos con los que se va a trabajar. Entonces, antes de comenzar un código, si deseas importar una galería, esta galería siempre va a ir antes del public class. Importamos la galería y hablemos nuestro public class. También abrimos nuestro método, el método main, el que vamos a utilizar. Y definimos el ingreso de nuestro escáner. Y finalmente, siguiente, vendríamos a definir una variable de tipo entero, el cual, si no mal recuerdan, se definía con int. Entonces nosotros ponemos int, lo cual va a ser igual a número. String, que es para definir caracteres, y colocamos nombre y el valor de este dato. Luego también tenemos el char, el cual es la letra A, el cual se usaba solo para un único valor. Ahora lo que vamos a hacer aquí en nuestro código es imprimir en pantalla, primeramente una bienvenida y luego ingresar el número de letras a presentar en pantalla. Estas letras es para ingresar letras del 1 al 30. Entonces, obviamente aquí lo que vendríamos a hacer es definir ya el ingreso del escáner. Y lo que vamos a hacer aquí, estamos utilizando dos lo que vendría a ser dos condicionantes, la if y la for. Entonces sí, el número, esto es las letras, ¿verdad? Y es el abecedario no tiene letras infinitas, por lo tanto aplicamos una de las condiciones. Si el número, el que va a ingresar el usuario, es menor o igual a 26, el número de letras en el abecedario, vamos a ejecutar lo que vendría siendo nuestro proceso. Caso contrario, esta condición no se cumple, se puede poner prácticamente un error en el ingreso de datos. Luego vamos a utilizar nuestra variable for, y lo que vamos a hacer aquí es inicializar lo que vendría siendo un condicionante. Y en esta parte se declara en una inicialización una variable, en este caso la variable i, que se utiliza como contador, que vendría la i. Una vez ya inicializada, obviamente como valor entero, representa un contador del bucle. Y esta variable controla el número de veces que se ejecutará el bucle. Por lo general se inicia con un valor específico. Entonces generamos el valor específico y creamos prácticamente una condición. Si el contador es menor o igual al número, lo que va a hacer aquí, en esta condición, prácticamente, como se había explicado antes, es una expresión lógica que evalúa cada interacción del bucle. Y luego lo que vendría a representar en el siguiente parte del bucle es una parte que se llama incremento o decremento. En este caso, nosotros estamos usando el más, doble más, lo cual obviamente va a representar un decremento. Y el doble más, en este caso, en el lenguaje de programación, representa que va sumando de uno en uno los valores. Entonces, en esta parte prácticamente se especificará cómo cambia el valor de la variable del contador en cada interacción, sumando de uno en uno hasta que la condición ya no se cumple. Con esto en mente, vamos a aplicar lo que vendría siendo la ejecución del código. Como se los había explicado anteriormente en los inicios de Java, tenemos aquí nuestra carpeta ya guardado el código, y lo que debemos hacer aquí es introducir el comando cmd.
el cual nos llevará a esta interfaz. Nosotros ya lo tenemos definido como .class, el cual opcionamos en el cual anaranjaba C, y el nombre del archivo .java. Nosotros ya tenemos el archivo .class en este caso, así que ya no será falta. Únicamente, bueno, también para explicarlos, después de haber ejecutado ya, después de haber compilado, únicamente ponemos Java y el nombre de lo que vendría a ser el programa. Vemos que se ejecuta y nos presenta las impresiones en pantalla. Nos da la bienvenida y nos pide el ingreso del número de datos a presentar. Nosotros vamos a escoger el número 7. Y vemos que aquí nos da las letras del 1 al 7 del abecedario. Por ejemplo, A, B, C, D, E, etc. Y aquí es como podemos ver que se cumple la condición. Entonces, la I, mientras sea menor y igual al número, en este caso el contador va a llegar máximo hasta el número que el usuario ingrese, el cual va a ser el 7. Empezando obviamente desde un valor nulo, el cual va a ser el número 1. Empieza desde aquí y va sumando con nuestro decremento de 1 en 1 hasta llegar el valor ya establecido, hasta que dé una igualdad al valor ya establecido que introduzca el usuario. Entonces podemos ejecutar de nuevamente el código, esta vez para ver qué pasaría si en nuestro if no se cumple. En este caso pongamos un número 32 y podemos ver que obviamente al no estar dentro del if, al no cumplir la condición, al no ser lógico, nos va a llevar al caso contrario y nos va a saltar un error en el ingreso de datos. Y con todo esto en mente, aquí acaba nuestro video, deseándoles suerte y esperando que sigan viendo nuestro tipo de contenido para aprender más de lenguajes de programación. Muchas gracias.